Miras el cielo nocturno y ves caos. Miles de estrellas dispersas, galaxias en colisión, materia moviéndose sin un orden aparente. Pero la física moderna sugiere algo inquietante. Bajo ese aparente desorden podría existir un patrón matemático profundo, tan preciso, tan fundamental, que determina cómo existe el universo mismo. No es una idea mística, es una consecuencia directa de la física de Planck. A finales del siglo XIX, los científicos creían que el universo podía dividirse infinitamente. Más pequeño y más pequeño, sin límite. Hasta que Max Planck descubrió algo que nadie esperaba. La realidad tiene una resolución mínima, un tamaño más pequeño que el cual el universo deja de tener sentido físico. Ese límite es la escala de Planck. En ese dominio, el espacio no es continuo. El tiempo no fluye suavemente. La realidad se fragmenta en unidades discretas, como si el universo estuviera construido sobre una cuadrícula matemática invisible. No puedes dividir más allá. No puedes medir con mayor precisión. La naturaleza simplemente no lo permite. Aquí aparece la primera pregunta inquietante. ¿Por qué el universo tiene un límite matemático? La longitud de Planck no surge del azar. Se obtiene al combinar tres constantes fundamentales: la velocidad de la luz, la constante gravitacional y la constante de Planck. Tres pilares de la realidad unidos en una sola ecuación, como si el universo hubiera sido diseñado para encajar exactamente consigo mismo. En esa escala, el espacio deja de comportarse como algo sólido. Se vuelve espumoso, inestable, violento. Las teorías indican que el espacio-tiempo fluctúa salvajemente, creándose y destruyéndose en intervalos diminutos. No hay superficie lisa, no hay continuidad, solo estructura matemática. Esto llevó a algunos físicos a una idea radical. El universo no está descrito por matemáticas. El universo es matemáticas. Cada ley física puede expresarse como una ecuación. Cada interacción fundamental sigue reglas numéricas exactas. Y cuando esas reglas cambian, el universo cambia con ellas. Si una constante fuera ligeramente distinta, la materia no se formaría. Las estrellas no existirían. La vida sería imposible. El ajuste es tan preciso que muchos científicos se preguntan si estamos viendo algo más que coincidencia. Tal vez el cosmos no solo obedece a patrones matemáticos, sino que emerge de ellos. Aquí la física de Planck vuelve a aparecer con fuerza. En la escala más pequeña posible, el tiempo no fluye de forma continua. Existe una unidad mínima, el tiempo de Planck. El universo no transcurre de manera suave, sino en pasos, como fotogramas de una película cósmica. Si esto es cierto, entonces el flujo del tiempo que experimentas no es una propiedad fundamental del universo, sino una ilusión generada por una secuencia extremadamente rápida de estados matemáticos. El universo no se mueve, se actualiza. Algunos modelos teóricos van aún más lejos. Sugieren que el espacio, el tiempo y la materia emergen de estructuras matemáticas más profundas, como redes, grafos o códigos de información. No existiría un espacio donde ocurren las cosas. Las relaciones matemáticas serían lo primero. El espacio surgiría después. Esta idea conecta con una pregunta perturbadora. ¿Por qué las matemáticas describen la realidad con tanta precisión? No fueron inventadas para eso. Sin embargo, ecuaciones escritas décadas antes terminaron describiendo fenómenos físicos reales con exactitud perfecta. Antipartículas, ondas gravitacionales, campos cuánticos. Todo apareció primero en el papel, como si el universo estuviera siguiendo un guión matemático preexistente. La física de Planck marca el punto donde nuestras teorías colapsan. Más allá de esa escala, las ecuaciones actuales dejan de funcionar, no porque falte tecnología, sino porque el concepto mismo de espacio y tiempo se rompe. La realidad deja de ser intuitiva, solo quedan números. Y aquí surge una conclusión inquietante.
Quizá lo más real del universo no son los objetos, sino las relaciones. No las cosas, sino las estructuras matemáticas que las conectan. Desde esta perspectiva, una galaxia, una partícula, incluso tu propio cuerpo, serían manifestaciones temporales de un patrón abstracto más profundo, estables por un tiempo, luego transformándose. Algunos físicos comparan esto con un programa. El universo no sería una máquina hecha de piezas, sino un proceso ejecutándose según reglas matemáticas estrictas. La física de Planck sería el código base, lo que no puede dividirse, lo que no puede simplificarse más. Entonces la pregunta final no es si existe un patrón matemático oculto en el universo. La evidencia sugiere que sí. La pregunta verdaderamente inquietante es otra. Si la realidad es matemática en su nivel más profundo, ¿qué significa que tú, una experiencia consciente, formes parte de ese patrón? Tal vez no estás observando el universo. Tal vez eres una ecuación experimentándose a sí misma. Miras el cielo nocturno y ves caos. Miles de estrellas dispersas, galaxias en colisión, materia moviéndose sin un orden aparente. Pero la física moderna sugiere algo inquietante. Bajo ese aparente desorden podría existir un patrón matemático profundo, tan preciso, tan fundamental, que determina cómo existe el universo mismo. No es una idea mística, es una consecuencia directa de la física de Planck. A finales del siglo XIX, los científicos creían que el universo podía dividirse infinitamente. Más pequeño y más pequeño, sin límite. Hasta que Max Planck descubrió algo que nadie esperaba. La realidad tiene una resolución mínima, un tamaño más pequeño que el cual el universo deja de tener sentido físico. Ese límite es la escala de Planck. En ese dominio, el espacio no es continuo. El tiempo no fluye suavemente. La realidad se fragmenta en unidades discretas, como si el universo estuviera construido sobre una cuadrícula matemática invisible. No puedes dividir más allá. No puedes medir con mayor precisión. La naturaleza simplemente no lo permite. Aquí aparece la primera pregunta inquietante. ¿Por qué el universo tiene un límite matemático? La longitud de Planck no surge del azar. Se obtiene al combinar tres constantes fundamentales: la velocidad de la luz, la constante gravitacional y la constante de Planck. Tres pilares de la realidad unidos en una sola ecuación, como si el universo hubiera sido diseñado para encajar exactamente consigo mismo. En esa escala, el espacio deja de comportarse como algo sólido. Se vuelve espumoso, inestable, violento. Las teorías indican que el espacio-tiempo fluctúa salvajemente, creándose y destruyéndose en intervalos diminutos. No hay superficie lisa, no hay continuidad, solo estructura matemática. Esto llevó a algunos físicos a una idea radical. El universo no está descrito por matemáticas. El universo es matemáticas. Cada ley física puede expresarse como una ecuación. Cada interacción fundamental sigue reglas numéricas exactas. Y cuando esas reglas cambian, el universo cambia con ellas. Si una constante fuera ligeramente distinta, la materia no se formaría. Las estrellas no existirían. La vida sería imposible. El ajuste es tan preciso que muchos científicos se preguntan si estamos viendo algo más que coincidencia. Tal vez el cosmos no solo obedece a patrones matemáticos, sino que emerge de ellos. Aquí la física de Planck vuelve a aparecer con fuerza. En la escala más pequeña posible, el tiempo no fluye de forma continua. Existe una unidad mínima, el tiempo de Planck. El universo no transcurre de manera suave, sino en pasos, como fotogramas de una película cósmica. Si esto es cierto, entonces el flujo del tiempo que experimentas no es una propiedad fundamental del universo, sino una ilusión generada por una secuencia extremadamente rápida de estados matemáticos. El universo no se mueve, se actualiza. Algunos modelos teóricos van aún más lejos.
Sugieren que el espacio, el tiempo y la materia emergen de estructuras matemáticas más profundas, como redes, grafos o códigos de información. No existiría un espacio donde ocurren las cosas. Las relaciones matemáticas serían lo primero. El espacio surgiría después. Esta idea conecta con una pregunta perturbadora. ¿Por qué las matemáticas describen la realidad con tanta precisión? No fueron inventadas para eso. Sin embargo, ecuaciones escritas décadas antes terminaron describiendo fenómenos físicos reales con exactitud perfecta. Antipartículas, ondas gravitacionales, campos cuánticos. Todo apareció primero en el papel, como si el universo estuviera siguiendo un guión matemático preexistente. La física de Planck marca el punto donde nuestras teorías colapsan. Más allá de esa escala, las ecuaciones actuales dejan de funcionar, no porque falte tecnología, sino porque el concepto mismo de espacio y tiempo se rompe. La realidad deja de ser intuitiva, solo quedan números. Y aquí surge una conclusión inquietante. Quizá lo más real del universo no son los objetos, sino las relaciones. No las cosas, sino las estructuras matemáticas que las conectan. Desde esta perspectiva, una galaxia, una partícula, incluso tu propio cuerpo, serían manifestaciones temporales de un patrón abstracto más profundo, estables por un tiempo, luego transformándose. Algunos físicos comparan esto con un programa. El universo no sería una máquina hecha de piezas, sino un proceso ejecutándose según reglas matemáticas estrictas. La física de Planck sería el código base, lo que no puede dividirse, lo que no puede simplificarse más. Entonces la pregunta final no es si existe un patrón matemático oculto en el universo. La evidencia sugiere que sí. La pregunta verdaderamente inquietante es otra. Si la realidad es matemática en su nivel más profundo, ¿qué significa que tú, una experiencia consciente, formes parte de ese patrón? Tal vez no estás observando el universo. Tal vez eres una ecuación experimentándose a sí misma. Miras el cielo nocturno y ves caos. Miles de estrellas dispersas, galaxias en colisión, materia moviéndose sin un orden aparente. Pero la física moderna sugiere algo inquietante. Bajo ese aparente desorden podría existir un patrón matemático profundo, tan preciso, tan fundamental, que determina cómo existe el universo mismo. No es una idea mística, es una consecuencia directa de la física de Planck. A finales del siglo XIX, los científicos creían que el universo podía dividirse infinitamente. Más pequeño y más pequeño, sin límite. Hasta que Max Planck descubrió algo que nadie esperaba. La realidad tiene una resolución mínima, un tamaño más pequeño que el cual el universo deja de tener sentido físico. Ese límite es la escala de Planck. En ese dominio, el espacio no es continuo. El tiempo no fluye suavemente. La realidad se fragmenta en unidades discretas, como si el universo estuviera construido sobre una cuadrícula matemática invisible. No puedes dividir más allá. No puedes medir con mayor precisión. La naturaleza simplemente no lo permite. Aquí aparece la primera pregunta inquietante. ¿Por qué el universo tiene un límite matemático? La longitud de Planck no surge del azar. Se obtiene al combinar tres constantes fundamentales: la velocidad de la luz, la constante gravitacional y la constante de Planck. Tres pilares de la realidad unidos en una sola ecuación, como si el universo hubiera sido diseñado para encajar exactamente consigo mismo. En esa escala, el espacio deja de comportarse como algo sólido. Se vuelve espumoso, inestable, violento. Las teorías indican que el espacio-tiempo fluctúa salvajemente, creándose y destruyéndose en intervalos diminutos. No hay superficie lisa, no hay continuidad, solo estructura matemática. Esto llevó a algunos físicos a una idea radical. El universo no está descrito por matemáticas. El universo es matemáticas. Cada ley física puede expresarse como una ecuación.
Cada interacción fundamental sigue reglas numéricas exactas, y cuando esas reglas cambian, el universo cambia con ellas. Si una constante fuera ligeramente distinta, la materia no se formaría, las estrellas no existirían, la vida sería imposible. El ajuste es tan preciso que muchos científicos se preguntan si estamos viendo algo más que coincidencia. Tal vez el cosmos no solo obedece a patrones matemáticos, sino que emerge de ellos. Aquí la física de Planck vuelve a aparecer con fuerza. En la escala más pequeña posible, el tiempo no fluye de forma continua. Existe una unidad mínima, el tiempo de Planck. El universo no transcurre de manera suave, sino en pasos, como fotogramas de una película cósmica. Si esto es cierto, entonces el flujo del tiempo que experimentas no es una propiedad fundamental del universo, sino una ilusión generada por una secuencia extremadamente rápida de estados matemáticos. El universo no se mueve, se actualiza. Algunos modelos teóricos van aún más lejos. Sugieren que el espacio, el tiempo y la materia emergen de estructuras matemáticas más profundas, como redes, grafos o códigos de información. No existiría un espacio donde ocurren las cosas. Las relaciones matemáticas serían lo primero. El espacio surgiría después. Esta idea conecta con una pregunta perturbadora. ¿Por qué las matemáticas describen la realidad con tanta precisión? No fueron inventadas para eso. Sin embargo, ecuaciones escritas décadas antes terminaron describiendo fenómenos físicos reales con exactitud perfecta. Antipartículas, ondas gravitacionales, campos cuánticos. Todo apareció primero en el papel, como si el universo estuviera siguiendo un guión matemático preexistente. La física de Planck marca el punto donde nuestras teorías colapsan. Más allá de esa escala, las ecuaciones actuales dejan de funcionar, no porque falte tecnología, sino porque el concepto mismo de espacio y tiempo se rompe. La realidad deja de ser intuitiva, solo quedan números. Y aquí surge una conclusión inquietante. Quizá lo más real del universo no son los objetos, sino las relaciones. No las cosas, sino las estructuras matemáticas que las conectan. Desde esta perspectiva, una galaxia, una partícula, incluso tu propio cuerpo, serían manifestaciones temporales de un patrón abstracto más profundo, estables por un tiempo, luego transformándose. Algunos físicos comparan esto con un programa. El universo no sería una máquina hecha de piezas, sino un proceso ejecutándose según reglas matemáticas estrictas. La física de Planck sería el código base, lo que no puede dividirse, lo que no puede simplificarse más. Entonces la pregunta final no es si existe un patrón matemático oculto en el universo. La evidencia sugiere que sí. La pregunta verdaderamente inquietante es otra. Si la realidad es matemática en su nivel más profundo, ¿qué significa que tú, una experiencia consciente, formes parte de ese patrón? Tal vez no estás observando el universo. Tal vez eres una ecuación experimentándose a sí misma. Miras el cielo nocturno y ves caos. Miles de estrellas dispersas, galaxias en colisión, materia moviéndose sin un orden aparente. Pero la física moderna sugiere algo inquietante. Bajo ese aparente desorden podría existir un patrón matemático profundo, tan preciso, tan fundamental, que determina cómo existe el universo mismo. No es una idea mística, es una consecuencia directa de la física de Planck. A finales del siglo XIX, los científicos creían que el universo podía dividirse infinitamente, más pequeño y más pequeño, sin límite, hasta que Max Planck descubrió algo que nadie esperaba. La realidad tiene una resolución mínima, un tamaño más pequeño que el cual el universo deja de tener sentido físico. Ese límite es la escala de Planck. En ese dominio, el espacio no es continuo, el tiempo no fluye suavemente. La realidad se fragmenta en unidades discretas, como si el universo estuviera construido sobre una cuadrícula matemática invisible. No puedes dividir más allá,
No puedes medir con mayor precisión. La naturaleza simplemente no lo permite. Aquí aparece la primera pregunta inquietante. ¿Por qué el universo tiene un límite matemático? La longitud de Planck no surge del azar. Se obtiene al combinar tres constantes fundamentales: la velocidad de la luz, la constante gravitacional y la constante de Planck. Tres pilares de la realidad unidos en una sola ecuación, como si el universo hubiera sido diseñado para encajar exactamente consigo mismo. En esa escala, el espacio deja de comportarse como algo sólido. Se vuelve espumoso, inestable, violento. Las teorías indican que el espacio-tiempo fluctúa salvajemente, creándose y destruyéndose en intervalos diminutos. No hay superficie lisa, no hay continuidad, solo estructura matemática. Esto llevó a algunos físicos a una idea radical. El universo no está descrito por matemáticas. El universo es matemáticas. Cada ley física puede expresarse como una ecuación. Cada interacción fundamental sigue reglas numéricas exactas. Y cuando esas reglas cambian, el universo cambia con ellas. Si una constante fuera ligeramente distinta, la materia no se formaría. Las estrellas no existirían. La vida sería imposible. El ajuste es tan preciso que muchos científicos se preguntan si estamos viendo algo más que coincidencia. Tal vez el cosmos no solo obedece a patrones matemáticos, sino que emerge de ellos. Aquí la física de Planck vuelve a aparecer con fuerza. En la escala más pequeña posible, el tiempo no fluye de forma continua. Existe una unidad mínima: el tiempo de Planck. El universo no transcurre de manera suave, sino en pasos, como fotogramas de una película cósmica. Si esto es cierto, entonces el flujo del tiempo que experimentas no es una propiedad fundamental del universo, sino una ilusión generada por una secuencia extremadamente rápida de estados matemáticos. El universo no se mueve, se actualiza. Algunos modelos teóricos van aún más lejos. Sugieren que el espacio, el tiempo y la materia emergen de estructuras matemáticas más profundas, como redes, grafos o códigos de información. No existiría un espacio donde ocurren las cosas. Las relaciones matemáticas serían lo primero. El espacio surgiría después. Esta idea conecta con una pregunta perturbadora. ¿Por qué las matemáticas describen la realidad con tanta precisión? No fueron inventadas para eso. Sin embargo, ecuaciones escritas décadas antes terminaron describiendo fenómenos físicos reales con exactitud perfecta. Antipartículas, ondas gravitacionales, campos cuánticos. Todo apareció primero en el papel, como si el universo estuviera siguiendo un guión matemático preexistente. La física de Planck marca el punto donde nuestras teorías colapsan. Más allá de esa escala, las ecuaciones actuales dejan de funcionar, no porque falte tecnología, sino porque el concepto mismo de espacio y tiempo se rompe. La realidad deja de ser intuitiva, solo quedan números. Y aquí surge una conclusión inquietante. Quizá lo más real del universo no son los objetos, sino las relaciones. No las cosas, sino las estructuras matemáticas que las conectan. Desde esta perspectiva, una galaxia, una partícula, incluso tu propio cuerpo, serían manifestaciones temporales de un patrón abstracto más profundo, estables por un tiempo, luego transformándose. Algunos físicos comparan esto con un programa. El universo no sería una máquina hecha de piezas, sino un proceso ejecutándose según reglas matemáticas estrictas. La física de Planck sería el código base, lo que no puede dividirse, lo que no puede simplificarse más. Entonces la pregunta final no es si existe un patrón matemático oculto en el universo. La evidencia sugiere que sí. La pregunta verdaderamente inquietante es otra. Si la realidad es matemática en su nivel más profundo, ¿qué significa que tú, una experiencia consciente, formes parte de ese patrón? Tal vez no estás observando el universo. Tal vez eres una ecuación experimentándose a sí misma.
Miras el cielo nocturno y ves caos. Miles de estrellas dispersas, galaxias en colisión, materia moviéndose sin un orden aparente. Pero la física moderna sugiere algo inquietante. Bajo ese aparente desorden podría existir un patrón matemático profundo, tan preciso, tan fundamental, que determina cómo existe el universo mismo. No es una idea mística, es una consecuencia directa de la física de Planck. A finales del siglo XIX, los científicos creían que el universo podía dividirse infinitamente. Más pequeño y más pequeño, sin límite. Hasta que Max Planck descubrió algo que nadie esperaba. La realidad tiene una resolución mínima, un tamaño más pequeño que el cual el universo deja de tener sentido físico. Ese límite es la escala de Planck. En ese dominio, el espacio no es continuo. El tiempo no fluye suavemente. La realidad se fragmenta en unidades discretas, como si el universo estuviera construido sobre una cuadrícula matemática invisible. No puedes dividir más allá. No puedes medir con mayor precisión. La naturaleza simplemente no lo permite. Aquí aparece la primera pregunta inquietante. ¿Por qué el universo tiene un límite matemático? La longitud de Planck no surge del azar. Se obtiene al combinar tres constantes fundamentales: la velocidad de la luz, la constante gravitacional y la constante de Planck. Tres pilares de la realidad unidos en una sola ecuación, como si el universo hubiera sido diseñado para encajar exactamente consigo mismo. En esa escala, el espacio deja de comportarse como algo sólido. Se vuelve espumoso, inestable, violento. Las teorías indican que el espacio-tiempo fluctúa salvajemente, creándose y destruyéndose en intervalos diminutos. No hay superficie lisa, no hay continuidad, solo estructura matemática. Esto llevó a algunos físicos a una idea radical. El universo no está descrito por matemáticas. El universo es matemáticas. Cada ley física puede expresarse como una ecuación. Cada interacción fundamental sigue reglas numéricas exactas. Y cuando esas reglas cambian, el universo cambia con ellas. Si una constante fuera ligeramente distinta, la materia no se formaría. Las estrellas no existirían. La vida sería imposible. El ajuste es tan preciso que muchos científicos se preguntan si estamos viendo algo más que coincidencia. Tal vez el cosmos no solo obedece a patrones matemáticos, sino que emerge de ellos. Aquí la física de Planck vuelve a aparecer con fuerza. En la escala más pequeña posible, el tiempo no fluye de forma continua. Existe una unidad mínima, el tiempo de Planck. El universo no transcurre de manera suave, sino en pasos, como fotogramas de una película cósmica. Si esto es cierto, entonces el flujo del tiempo que experimentas no es una propiedad fundamental del universo, sino una ilusión generada por una secuencia extremadamente rápida de estados matemáticos. El universo no se mueve, se actualiza. Algunos modelos teóricos van aún más lejos. Sugieren que el espacio, el tiempo y la materia emergen de estructuras matemáticas más profundas, como redes, grafos o códigos de información. No existiría un espacio donde ocurren las cosas. Las relaciones matemáticas serían lo primero. El espacio surgiría después. Esta idea conecta con una pregunta perturbadora. ¿Por qué las matemáticas describen la realidad con tanta precisión? No fueron inventadas para eso. Sin embargo, ecuaciones escritas décadas antes terminaron describiendo fenómenos físicos reales con exactitud perfecta. Antipartículas, ondas gravitacionales, campos cuánticos. Todo apareció primero en el papel, como si el universo estuviera siguiendo un guión matemático preexistente. La física de Planck marca el punto donde nuestras teorías colapsan. Más allá de esa escala, las ecuaciones actuales dejan de funcionar, no porque falte tecnología, sino porque el concepto mismo de espacio y tiempo se rompe. La realidad deja de ser intuitiva, solo quedan números. Y aquí surge una conclusión inquietante.
Quizá lo más real del universo no son los objetos, sino las relaciones. No las cosas, sino las estructuras matemáticas que las conectan. Desde esta perspectiva, una galaxia, una partícula, incluso tu propio cuerpo, serían manifestaciones temporales de un patrón abstracto más profundo, estables por un tiempo, luego transformándose. Algunos físicos comparan esto con un programa. El universo no sería una máquina hecha de piezas, sino un proceso ejecutándose según reglas matemáticas estrictas. La física de Planck sería el código base, lo que no puede dividirse, lo que no puede simplificarse más. Entonces la pregunta final no es si existe un patrón matemático oculto en el universo. La evidencia sugiere que sí. La pregunta verdaderamente inquietante es otra. Si la realidad es matemática en su nivel más profundo, ¿qué significa que tú, una experiencia consciente, formes parte de ese patrón? Tal vez no estás observando el universo. Tal vez eres una ecuación experimentándose a sí misma. Miras el cielo nocturno y ves caos. Miles de estrellas dispersas, galaxias en colisión, materia moviéndose sin un orden aparente. Pero la física moderna sugiere algo inquietante. Bajo ese aparente desorden podría existir un patrón matemático profundo, tan preciso, tan fundamental, que determina cómo existe el universo mismo. No es una idea mística, es una consecuencia directa de la física de Planck. A finales del siglo XIX, los científicos creían que el universo podía dividirse infinitamente. Más pequeño y más pequeño, sin límite. Hasta que Max Planck descubrió algo que nadie esperaba. La realidad tiene una resolución mínima, un tamaño más pequeño que el cual el universo deja de tener sentido físico. Ese límite es la escala de Planck. En ese dominio, el espacio no es continuo. El tiempo no fluye suavemente. La realidad se fragmenta en unidades discretas, como si el universo estuviera construido sobre una cuadrícula matemática invisible. No puedes dividir más allá. No puedes medir con mayor precisión. La naturaleza simplemente no lo permite. Aquí aparece la primera pregunta inquietante. ¿Por qué el universo tiene un límite matemático? La longitud de Planck no surge del azar. Se obtiene al combinar tres constantes fundamentales: la velocidad de la luz, la constante gravitacional y la constante de Planck. Tres pilares de la realidad unidos en una sola ecuación, como si el universo hubiera sido diseñado para encajar exactamente consigo mismo. En esa escala, el espacio deja de comportarse como algo sólido. Se vuelve espumoso, inestable, violento. Las teorías indican que el espacio-tiempo fluctúa salvajemente, creándose y destruyéndose en intervalos diminutos. No hay superficie lisa, no hay continuidad, solo estructura matemática. Esto llevó a algunos físicos a una idea radical. El universo no está descrito por matemáticas. El universo es matemáticas. Cada ley física puede expresarse como una ecuación. Cada interacción fundamental sigue reglas numéricas exactas. Y cuando esas reglas cambian, el universo cambia con ellas. Si una constante fuera ligeramente distinta, la materia no se formaría. Las estrellas no existirían. La vida sería imposible. El ajuste es tan preciso que muchos científicos se preguntan si estamos viendo algo más que coincidencia. Tal vez el cosmos no solo obedece a patrones matemáticos, sino que emerge de ellos. Aquí la física de Planck vuelve a aparecer con fuerza. En la escala más pequeña posible, el tiempo no fluye de forma continua. Existe una unidad mínima, el tiempo de Planck. El universo no transcurre de manera suave, sino en pasos, como fotogramas de una película cósmica. Si esto es cierto, entonces el flujo del tiempo que experimentas no es una propiedad fundamental del universo, sino una ilusión generada por una secuencia extremadamente rápida de estados matemáticos. El universo no se mueve, se actualiza. Algunos modelos teóricos van aún más lejos.
Sugieren que el espacio, el tiempo y la materia emergen de estructuras matemáticas más profundas, como redes, grafos o códigos de información. No existiría un espacio donde ocurren las cosas. Las relaciones matemáticas serían lo primero. El espacio surgiría después. Esta idea conecta con una pregunta perturbadora. ¿Por qué las matemáticas describen la realidad con tanta precisión? No fueron inventadas para eso. Sin embargo, ecuaciones escritas décadas antes terminaron describiendo fenómenos físicos reales con exactitud perfecta. Antipartículas, ondas gravitacionales, campos cuánticos. Todo apareció primero en el papel, como si el universo estuviera siguiendo un guión matemático preexistente. La física de Planck marca el punto donde nuestras teorías colapsan. Más allá de esa escala, las ecuaciones actuales dejan de funcionar, no porque falte tecnología, sino porque el concepto mismo de espacio y tiempo se rompe. La realidad deja de ser intuitiva, solo quedan números. Y aquí surge una conclusión inquietante. Quizá lo más real del universo no son los objetos, sino las relaciones. No las cosas, sino las estructuras matemáticas que las conectan. Desde esta perspectiva, una galaxia, una partícula, incluso tu propio cuerpo, serían manifestaciones temporales de un patrón abstracto más profundo, estables por un tiempo, luego transformándose. Algunos físicos comparan esto con un programa. El universo no sería una máquina hecha de piezas, sino un proceso ejecutándose según reglas matemáticas estrictas. La física de Planck sería el código base, lo que no puede dividirse, lo que no puede simplificarse más. Entonces la pregunta final no es si existe un patrón matemático oculto en el universo. La evidencia sugiere que sí. La pregunta verdaderamente inquietante es otra. Si la realidad es matemática en su nivel más profundo, ¿qué significa que tú, una experiencia consciente, formes parte de ese patrón? Tal vez no estás observando el universo. Tal vez eres una ecuación experimentándose a sí misma. Miras el cielo nocturno y ves caos. Miles de estrellas dispersas, galaxias en colisión, materia moviéndose sin un orden aparente. Pero la física moderna sugiere algo inquietante. Bajo ese aparente desorden podría existir un patrón matemático profundo, tan preciso, tan fundamental, que determina cómo existe el universo mismo. No es una idea mística, es una consecuencia directa de la física de Planck. A finales del siglo XIX, los científicos creían que el universo podía dividirse infinitamente, más pequeño y más pequeño, sin límite, hasta que Max Planck descubrió algo que nadie esperaba. La realidad tiene una resolución mínima, un tamaño más pequeño que el cual el universo deja de tener sentido físico. Ese límite es la escala de Planck. En ese dominio, el espacio no es continuo. El tiempo no fluye suavemente. La realidad se fragmenta en unidades discretas, como si el universo estuviera construido sobre una cuadrícula matemática invisible. No puedes dividir más allá. No puedes medir con mayor precisión. La naturaleza simplemente no lo permite. Aquí aparece la primera pregunta inquietante. ¿Por qué el universo tiene un límite matemático? La longitud de Planck no surge del azar. Se obtiene al combinar tres constantes fundamentales: la velocidad de la luz, la constante gravitacional y la constante de Planck. Tres pilares de la realidad unidos en una sola ecuación, como si el universo hubiera sido diseñado para encajar exactamente consigo mismo. En esa escala, el espacio deja de comportarse como algo sólido. Se vuelve espumoso, inestable, violento. Las teorías indican que el espacio-tiempo fluctúa salvajemente, creándose y destruyéndose en intervalos diminutos. No hay superficie lisa, no hay continuidad, solo estructura matemática. Esto llevó a algunos físicos a una idea radical. El universo no está descrito por matemáticas. El universo es matemáticas. Cada ley física puede expresarse como una ecuación.
Cada interacción fundamental sigue reglas numéricas exactas. Y cuando esas reglas cambian, el universo cambia con ellas. Si una constante fuera ligeramente distinta, la materia no se formaría. Las estrellas no existirían. La vida sería imposible. El ajuste es tan preciso que muchos científicos se preguntan si estamos viendo algo más que coincidencia. Tal vez el cosmos no solo obedece a patrones matemáticos, sino que emerge de ellos. Aquí la física de Planck vuelve a aparecer con fuerza. En la escala más pequeña posible, el tiempo no fluye de forma continua. Existe una unidad mínima, el tiempo de Planck. El universo no transcurre de manera suave, sino en pasos, como fotogramas de una película cósmica. Si esto es cierto, entonces el flujo del tiempo que experimentas no es una propiedad fundamental del universo, sino una ilusión generada por una secuencia extremadamente rápida de estados matemáticos. El universo no se mueve, se actualiza. Algunos modelos teóricos van aún más lejos. Sugieren que el espacio, el tiempo y la materia emergen de estructuras matemáticas más profundas, como redes, grafos o códigos de información. No existiría un espacio donde ocurren las cosas. Las relaciones matemáticas serían lo primero. El espacio surgiría después. Esta idea conecta con una pregunta perturbadora. ¿Por qué las matemáticas describen la realidad con tanta precisión? No fueron inventadas para eso. Sin embargo, ecuaciones escritas décadas antes terminaron describiendo fenómenos físicos reales con exactitud perfecta. Antipartículas, ondas gravitacionales, campos cuánticos. Todo apareció primero en el papel, como si el universo estuviera siguiendo un guión matemático preexistente. La física de Planck marca el punto donde nuestras teorías colapsan. Más allá de esa escala, las ecuaciones actuales dejan de funcionar, no porque falte tecnología, sino porque el concepto mismo de espacio y tiempo se rompe. La realidad deja de ser intuitiva, solo quedan números. Y aquí surge una conclusión inquietante. Quizá lo más real del universo no son los objetos, sino las relaciones. No las cosas, sino las estructuras matemáticas que las conectan. Desde esta perspectiva, una galaxia, una partícula, incluso tu propio cuerpo, serían manifestaciones temporales de un patrón abstracto más profundo, estables por un tiempo, luego transformándose. Algunos físicos comparan esto con un programa. El universo no sería una máquina hecha de piezas, sino un proceso ejecutándose según reglas matemáticas estrictas. La física de Planck sería el código base, lo que no puede dividirse, lo que no puede simplificarse más. Entonces la pregunta final no es si existe un patrón matemático oculto en el universo. La evidencia sugiere que sí. La pregunta verdaderamente inquietante es otra. Si la realidad es matemática en su nivel más profundo, ¿qué significa que tú, una experiencia consciente, formes parte de ese patrón? Tal vez no estás observando el universo. Tal vez eres una ecuación experimentándose a sí misma. Miras el cielo nocturno y ves caos. Miles de estrellas dispersas, galaxias en colisión, materia moviéndose sin un orden aparente. Pero la física moderna sugiere algo inquietante. Bajo ese aparente desorden podría existir un patrón matemático profundo, tan preciso, tan fundamental, que determina cómo existe el universo mismo. No es una idea mística, es una consecuencia directa de la física de Planck. A finales del siglo XIX, los científicos creían que el universo podía dividirse infinitamente. Más pequeño y más pequeño, sin límite. Hasta que Max Planck descubrió algo que nadie esperaba. La realidad tiene una resolución mínima, un tamaño más pequeño que el cual el universo deja de tener sentido físico. Ese límite es la escala de Planck. En ese dominio, el espacio no es continuo. El tiempo no fluye suavemente. La realidad se fragmenta en unidades discretas, como si el universo estuviera construido sobre una cuadrícula matemática invisible. No puedes dividir más allá,
No puedes medir con mayor precisión. La naturaleza simplemente no lo permite. Aquí aparece la primera pregunta inquietante. ¿Por qué el universo tiene un límite matemático? La longitud de Planck no surge del azar. Se obtiene al combinar tres constantes fundamentales: la velocidad de la luz, la constante gravitacional y la constante de Planck. Tres pilares de la realidad unidos en una sola ecuación, como si el universo hubiera sido diseñado para encajar exactamente consigo mismo. En esa escala, el espacio deja de comportarse como algo sólido. Se vuelve espumoso, inestable, violento. Las teorías indican que el espacio-tiempo fluctúa salvajemente, creándose y destruyéndose en intervalos diminutos. No hay superficie lisa, no hay continuidad, solo estructura matemática. Esto llevó a algunos físicos a una idea radical. El universo no está descrito por matemáticas. El universo es matemáticas. Cada ley física puede expresarse como una ecuación. Cada interacción fundamental sigue reglas numéricas exactas. Y cuando esas reglas cambian, el universo cambia con ellas. Si una constante fuera ligeramente distinta, la materia no se formaría. Las estrellas no existirían. La vida sería imposible. El ajuste es tan preciso que muchos científicos se preguntan si estamos viendo algo más que coincidencia. Tal vez el cosmos no solo obedece a patrones matemáticos, sino que emerge de ellos. Aquí la física de Planck vuelve a aparecer con fuerza. En la escala más pequeña posible, el tiempo no fluye de forma continua. Existe una unidad mínima: el tiempo de Planck. El universo no transcurre de manera suave, sino en pasos, como fotogramas de una película cósmica. Si esto es cierto, entonces el flujo del tiempo que experimentas no es una propiedad fundamental del universo, sino una ilusión generada por una secuencia extremadamente rápida de estados matemáticos. El universo no se mueve, se actualiza. Algunos modelos teóricos van aún más lejos. Sugieren que el espacio, el tiempo y la materia emergen de estructuras matemáticas más profundas, como redes, grafos o códigos de información. No existiría un espacio donde ocurren las cosas. Las relaciones matemáticas serían lo primero. El espacio surgiría después. Esta idea conecta con una pregunta perturbadora. ¿Por qué las matemáticas describen la realidad con tanta precisión? No fueron inventadas para eso. Sin embargo, ecuaciones escritas décadas antes terminaron describiendo fenómenos físicos reales con exactitud perfecta. Antipartículas, ondas gravitacionales, campos cuánticos. Todo apareció primero en el papel, como si el universo estuviera siguiendo un guión matemático preexistente. La física de Planck marca el punto donde nuestras teorías colapsan. Más allá de esa escala, las ecuaciones actuales dejan de funcionar, no porque falte tecnología, sino porque el concepto mismo de espacio y tiempo se rompe. La realidad deja de ser intuitiva, solo quedan números. Y aquí surge una conclusión inquietante. Quizá lo más real del universo no son los objetos, sino las relaciones. No las cosas, sino las estructuras matemáticas que las conectan. Desde esta perspectiva, una galaxia, una partícula, incluso tu propio cuerpo, serían manifestaciones temporales de un patrón abstracto más profundo, estables por un tiempo, luego transformándose. Algunos físicos comparan esto con un programa. El universo no sería una máquina hecha de piezas, sino un proceso ejecutándose según reglas matemáticas estrictas. La física de Planck sería el código base, lo que no puede dividirse, lo que no puede simplificarse más. Entonces la pregunta final no es si existe un patrón matemático oculto en el universo. La evidencia sugiere que sí. La pregunta verdaderamente inquietante es otra. Si la realidad es matemática en su nivel más profundo, ¿qué significa que tú, una experiencia consciente, formes parte de ese patrón? Tal vez no estás observando el universo. Tal vez eres una ecuación experimentándose a sí misma.
Miras el cielo nocturno y ves caos. Miles de estrellas dispersas, galaxias en colisión, materia moviéndose sin un orden aparente. Pero la física moderna sugiere algo inquietante. Bajo ese aparente desorden podría existir un patrón matemático profundo, tan preciso, tan fundamental, que determina cómo existe el universo mismo. No es una idea mística, es una consecuencia directa de la física de Planck. A finales del siglo XIX, los científicos creían que el universo podía dividirse infinitamente. Más pequeño y más pequeño, sin límite. Hasta que Max Planck descubrió algo que nadie esperaba. La realidad tiene una resolución mínima, un tamaño más pequeño que el cual el universo deja de tener sentido físico. Ese límite es la escala de Planck. En ese dominio, el espacio no es continuo. El tiempo no fluye suavemente. La realidad se fragmenta en unidades discretas, como si el universo estuviera construido sobre una cuadrícula matemática invisible. No puedes dividir más allá. No puedes medir con mayor precisión. La naturaleza simplemente no lo permite. Aquí aparece la primera pregunta inquietante. ¿Por qué el universo tiene un límite matemático? La longitud de Planck no surge del azar. Se obtiene al combinar tres constantes fundamentales: la velocidad de la luz, la constante gravitacional y la constante de Planck. Tres pilares de la realidad unidos en una sola ecuación, como si el universo hubiera sido diseñado para encajar exactamente consigo mismo. En esa escala, el espacio deja de comportarse como algo sólido. Se vuelve espumoso, inestable, violento. Las teorías indican que el espacio-tiempo fluctúa salvajemente, creándose y destruyéndose en intervalos diminutos. No hay superficie lisa, no hay continuidad, solo estructura matemática. Esto llevó a algunos físicos a una idea radical. El universo no está descrito por matemáticas. El universo es matemáticas. Cada ley física puede expresarse como una ecuación. Cada interacción fundamental sigue reglas numéricas exactas. Y cuando esas reglas cambian, el universo cambia con ellas. Si una constante fuera ligeramente distinta, la materia no se formaría. Las estrellas no existirían. La vida sería imposible. El ajuste es tan preciso que muchos científicos se preguntan si estamos viendo algo más que coincidencia. Tal vez el cosmos no solo obedece a patrones matemáticos, sino que emerge de ellos. Aquí la física de Planck vuelve a aparecer con fuerza. En la escala más pequeña posible, el tiempo no fluye de forma continua. Existe una unidad mínima, el tiempo de Planck. El universo no transcurre de manera suave, sino en pasos, como fotogramas de una película cósmica. Si esto es cierto, entonces el flujo del tiempo que experimentas no es una propiedad fundamental del universo, sino una ilusión generada por una secuencia extremadamente rápida de estados matemáticos. El universo no se mueve, se actualiza. Algunos modelos teóricos van aún más lejos. Sugieren que el espacio, el tiempo y la materia emergen de estructuras matemáticas más profundas, como redes, grafos o códigos de información. No existiría un espacio donde ocurren las cosas. Las relaciones matemáticas serían lo primero. El espacio surgiría después. Esta idea conecta con una pregunta perturbadora. ¿Por qué las matemáticas describen la realidad con tanta precisión? No fueron inventadas para eso. Sin embargo, ecuaciones escritas décadas antes terminaron describiendo fenómenos físicos reales con exactitud perfecta. Antipartículas, ondas gravitacionales, campos cuánticos. Todo apareció primero en el papel, como si el universo estuviera siguiendo un guión matemático preexistente. La física de Planck marca el punto donde nuestras teorías colapsan. Más allá de esa escala, las ecuaciones actuales dejan de funcionar, no porque falte tecnología, sino porque el concepto mismo de espacio y tiempo se rompe. La realidad deja de ser intuitiva, solo quedan números. Y aquí surge una conclusión inquietante.
Quizá lo más real del universo no son los objetos, sino las relaciones. No las cosas, sino las estructuras matemáticas que las conectan. Desde esta perspectiva, una galaxia, una partícula, incluso tu propio cuerpo, serían manifestaciones temporales de un patrón abstracto más profundo, estables por un tiempo, luego transformándose. Algunos físicos comparan esto con un programa. El universo no sería una máquina hecha de piezas, sino un proceso ejecutándose según reglas matemáticas estrictas. La física de Planck sería el código base, lo que no puede dividirse, lo que no puede simplificarse más. Entonces la pregunta final no es si existe un patrón matemático oculto en el universo. La evidencia sugiere que sí. La pregunta verdaderamente inquietante es otra. Si la realidad es matemática en su nivel más profundo, ¿qué significa que tú, una experiencia consciente, formes parte de ese patrón? Tal vez no estás observando el universo. Tal vez eres una ecuación experimentándose a sí misma. Miras el cielo nocturno y ves caos. Miles de estrellas dispersas, galaxias en colisión, materia moviéndose sin un orden aparente. Pero la física moderna sugiere algo inquietante. Bajo ese aparente desorden podría existir un patrón matemático profundo, tan preciso, tan fundamental, que determina cómo existe el universo mismo. No es una idea mística, es una consecuencia directa de la física de Planck. A finales del siglo XIX, los científicos creían que el universo podía dividirse infinitamente. Más pequeño y más pequeño, sin límite. Hasta que Max Planck descubrió algo que nadie esperaba. La realidad tiene una resolución mínima, un tamaño más pequeño que el cual el universo deja de tener sentido físico. Ese límite es la escala de Planck. En ese dominio, el espacio no es continuo. El tiempo no fluye suavemente. La realidad se fragmenta en unidades discretas, como si el universo estuviera construido sobre una cuadrícula matemática invisible. No puedes dividir más allá. No puedes medir con mayor precisión. La naturaleza simplemente no lo permite. Aquí aparece la primera pregunta inquietante. ¿Por qué el universo tiene un límite matemático? La longitud de Planck no surge del azar. Se obtiene al combinar tres constantes fundamentales: la velocidad de la luz, la constante gravitacional y la constante de Planck. Tres pilares de la realidad unidos en una sola ecuación, como si el universo hubiera sido diseñado para encajar exactamente consigo mismo. En esa escala, el espacio deja de comportarse como algo sólido. Se vuelve espumoso, inestable, violento. Las teorías indican que el espacio-tiempo fluctúa salvajemente, creándose y destruyéndose en intervalos diminutos. No hay superficie lisa, no hay continuidad, solo estructura matemática. Esto llevó a algunos físicos a una idea radical. El universo no está descrito por matemáticas. El universo es matemáticas. Cada ley física puede expresarse como una ecuación. Cada interacción fundamental sigue reglas numéricas exactas. Y cuando esas reglas cambian, el universo cambia con ellas. Si una constante fuera ligeramente distinta, la materia no se formaría. Las estrellas no existirían. La vida sería imposible. El ajuste es tan preciso que muchos científicos se preguntan si estamos viendo algo más que coincidencia. Tal vez el cosmos no solo obedece a patrones matemáticos, sino que emerge de ellos. Aquí la física de Planck vuelve a aparecer con fuerza. En la escala más pequeña posible, el tiempo no fluye de forma continua. Existe una unidad mínima, el tiempo de Planck. El universo no transcurre de manera suave, sino en pasos, como fotogramas de una película cósmica. Si esto es cierto, entonces el flujo del tiempo que experimentas no es una propiedad fundamental del universo, sino una ilusión generada por una secuencia extremadamente rápida de estados matemáticos. El universo no se mueve, se actualiza. Algunos modelos teóricos van aún más lejos.
Sugieren que el espacio, el tiempo y la materia emergen de estructuras matemáticas más profundas, como redes, grafos o códigos de información. No existiría un espacio donde ocurren las cosas. Las relaciones matemáticas serían lo primero. El espacio surgiría después. Esta idea conecta con una pregunta perturbadora. ¿Por qué las matemáticas describen la realidad con tanta precisión? No fueron inventadas para eso. Sin embargo, ecuaciones escritas décadas antes terminaron describiendo fenómenos físicos reales con exactitud perfecta. Antipartículas, ondas gravitacionales, campos cuánticos. Todo apareció primero en el papel, como si el universo estuviera siguiendo un guión matemático preexistente. La física de Planck marca el punto donde nuestras teorías colapsan. Más allá de esa escala, las ecuaciones actuales dejan de funcionar, no porque falte tecnología, sino porque el concepto mismo de espacio y tiempo se rompe. La realidad deja de ser intuitiva, solo quedan números. Y aquí surge una conclusión inquietante. Quizá lo más real del universo no son los objetos, sino las relaciones. No las cosas, sino las estructuras matemáticas que las conectan. Desde esta perspectiva, una galaxia, una partícula, incluso tu propio cuerpo, serían manifestaciones temporales de un patrón abstracto más profundo, estables por un tiempo, luego transformándose. Algunos físicos comparan esto con un programa. El universo no sería una máquina hecha de piezas, sino un proceso ejecutándose según reglas matemáticas estrictas. La física de Planck sería el código base, lo que no puede dividirse, lo que no puede simplificarse más. Entonces la pregunta final no es si existe un patrón matemático oculto en el universo. La evidencia sugiere que sí. La pregunta verdaderamente inquietante es otra. Si la realidad es matemática en su nivel más profundo, ¿qué significa que tú, una experiencia consciente, formes parte de ese patrón? Tal vez no estás observando el universo. Tal vez eres una ecuación experimentándose a sí misma.